Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda, espero todos se encuentren bien, sea un bendecido día para todos. Vamos a continuar con una clase más del curso de cálculo vectorial. La clase pasada nos quedamos hasta aquí, el tema de hoy día es el tema de este teorema que se encuentra acá. Vamos a leer primero el teorema, sencillo, y ahí vamos a ver un ejemplo. Si sea f una función de dos veces diferenciables de u su conjunto de R3, sea x sub 0, y sub 0 y z sub 0 elemento de u, o sea, un punto elemento de ese conjunto, un punto crítico estacionario de f. Defínanse las matrices. HU, que vendría a ser la segunda derivada de la función respecto a f, respecto a x. H2, que vendría a ser una matriz que está formada por las segundas derivadas de la función, en este caso sería la hessiana, y una tercera matriz H3, que vendría a ser una matriz formada por las segundas derivadas de la función, pero respecto a sus tres variables. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que esta función va a depender de x, y y de z, entonces también se la puede derivar respecto a z, y así es como se forma la tercera matriz, ¿sí? Estas matrices se las evalúa en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, y estas matrices nos van a ayudar a determinar si es un punto mínimo o un punto máximo. Si el determinante h1 es mayor que 0, y el determinante h2 es mayor que 0, y el determinante h3 es mayor que 0, entonces el punto evaluado en la función es un mínimo de la función f en el conjunto U. Si el determinante h1 es menor que 0, y el determinante h2 es mayor que 0, y el determinante h3 es menor que 0, entonces el punto en la función es un máximo de f en el conjunto U. Bueno, la teoría es sencilla, no tiene mucha complicación. Vamos a proceder a resolver el ejemplo. El ejemplo está bastante claro. Igual lo vamos a resolver. Y en eso consistirá la clase de hoy día. Ya. En este ejemplo nos da a nosotros una función que depende de x, de y de z. La función es f de x, y, z es igual a 2x al cuadrado más x por y más 4y al cuadrado más x por z más z al cuadrado más 2. Esa es la función. Nos piden a nosotros primero determinar nos piden determinar si tiene puntos máximos o mínimos la función, es decir, hallar los extremos. Eso es lo que nos piden. El proceso que se sigue es primero encontrar las derivadas parciales de la función, igualarlas a 0 y despejar los puntos en los cuales se satisface este sistema de ecuaciones, que es el sistema de ecuaciones que se obtiene al encontrar sus derivadas parciales. Entonces, primero encontramos la derivada de la función respecto a x. Entonces, si yo derivo todo esto respecto a x, sería la derivada de esta expresión sería 2 por 2 por x elevado a la 2 menos 1, que vendría a ser 4x solamente. Ahora derivamos esto respecto a x, me vendría a ser solo más y, porque el x se simplifica. Si derivo esto respecto a x se hace 0 porque no depende de x. Si derivo la parte de acá respecto a x se hace solamente z. Y este acá se hace 0 y este se hace 0. Entonces nos queda este resultado como la derivada de la función respecto a x. Ahora la derivada de la función respecto a y. Ahora si derivo la función respecto a y, esto de aquí no depende de y, se hace 0. Esto de aquí vendría a ser solamente x, porque el y se simplifica. Este de acá vendría a ser 2 por 4, por y elevado a la 2 menos 1, sería 2 por 4, 8. 8 elevado a la y. Perdón, 8y elevado a la 1. Acá, si derivo esto respecto a y, se hace 0, respecto a y se hace 0, respecto a y se hace 0. Entonces nos quedaría esta expresión. Ahora la derivada de la función respecto a z, asimismo voy a derivar respecto a z la función. Si derivo respecto a z, si derivo esto respecto a z se hace 0, esto respecto a z se hace 0, esto de acá se hace 0, esto de aquí me daría x, esto de acá me daría 2z,
y el 2 se hace 0. Me da 2z porque el 2 pasa a multiplicar y aquí me quedaría 2 menos 1, que es 1. Ya, derivar es algo que todos saben. Se me queda esto. Lo siguiente que tengo que hacer es armar un sistema. El sistema lo armo con estas mismas ecuaciones. Y a 4x más y más z igual a 0. Y x más 8y igual a 0. Y x más 2z igual a 0. Entonces armo estas ecuaciones, las igualo a 0. Y lo que tengo que hacer es despejar. ¿Cómo querramos despejar? Bueno, como se nos haga más sencillo. En este caso, la expresión de acá, si se despeja y en la segunda ecuación y despejando z en la tercera ecuación, yo preferiría hacer lo siguiente. Igual tiene que darnos lo mismo. Voy a tomar, esta va a ser la primera, la segunda y la tercera. Voy a tomar la segunda y la tercera. La segunda es x más 8y igual a 0. Y la tercera es x más 2z igual a 0. Si multiplico por menos la de abajo, al sumarla, me quedaría x menos x que se hace 0 y 8y menos 2z igual a 0. Y esa expresión despejo y. Mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Y es igual a z sobre 4. Esa expresión de y, lo que yo hago es reemplazarla en la parte de arriba. La podría reemplazar, por ejemplo, en la primera ecuación. O en otra ecuación, por ejemplo, si la reemplazo acá, me quedaría la expresión en términos de z y de x. Bueno, pero por el momento lo que hemos hecho solamente es despejar y. Ese valor de y, ¿dónde lo podríamos reemplazar para poder continuar con la resolución? En la primera ecuación, 4x más y más z igual a 0. El valor de y lo reemplazamos por z sobre 4 más z igual a 0. Si de toda esta ecuación la multiplico por 4 para linealizarla, sería 4 por 4, 16x. Aquí se hace z solamente, más 4z igual a 0. 16x más 4z más z sería 5z igual a 0. Y aquí tengo una ecuación en la cual podría yo despejar, por ejemplo, la variable x. 16x es igual a menos 5z. X igual a menos 5z sobre 16. Y tengo x en términos de z. Entonces, como ya tengo y en términos de z y tengo x en términos de z, yo podría, por ejemplo, en cualquier ecuación, por ejemplo en la tercera. La tercera que dice x más 2z igual a 0. Reemplazo x que vale menos 5z sobre 16 más 2z igual a 0. Voy a continuar acá. Menos 5z sobre 16 menos 5z sobre 16 más 2z igual a 0. Menos 5z sobre 16 más 2z igual a 0. Y esta ecuación de aquí, puedo despejar la variable z. Entonces procedamos nosotros a hacer aquí la reducción. ¿Qué me hace más fácil? Bueno, si multiplico toda la expresión por 16, tendría menos 5z sobre 16 más 2z igual a 0 si lo multiplico todo por 16. Aquí tendría solamente menos 5z y más 2 por 16 que es 32z es igual a 0. Entonces al hacer la simplificación, a 32 le quitas 5 y te queda el valor de z. Me queda 27 positivo z igual a 0.
pero igual z, 0 dividido para 27, me queda z igual 0. Entonces, z es igual a 0. El punto que se define acá en la expresión, déjenme ver, acá también el punto da 0 igual. En la solución, 0, 0, 0 es la respuesta. Igual vamos a llegar a eso, solo que en el folleto lo están haciendo de otra forma. Ustedes están libres de hacer la resolución como sepan, ¿no? Porque igual resolver el sistema de ecuaciones es algo que todos nosotros sabemos. Bueno, como z me dio 0, yo puedo, por ejemplo, de esta ecuación, de la que está aquí, despejar y. Y es igual a z sobre 4. Sería 0 sobre 4, y es igual a 0. Y como ya me faltaría solamente x lo tengo acá, x igual a 5z sobre 16. Como z me dio 0, sería menos 5 por 0 sobre 16, lo cual sería 5 por 0, 0, y 0 sobre 16 igual a 0. Entonces, el punto crítico, el punto me dio 0,0,0, porque 0,0,0 fueron los tres valores que me resultaron de la resolución. Y esos dos puntos son exactamente, ese punto es exactamente el que se obtiene acá. Hay un solo punto crítico, el punto 0.0.0. Ya una vez que obtenemos el punto crítico, lo siguiente sería encontrar las matrices H1, H2 y H3 y evaluarlas en el punto. Entonces vamos a proceder a encontrar cada una de esas matrices. Vamos a hacerlo acá. La primera matriz, la matriz H1, es la que está formada por las segundas derivadas de x. ¿Ya? Entonces yo lo que tengo que encontrar es esto. F de x primero. Vendría a ser la segunda derivada de la función respecto a x. Como yo derivé la función respecto a x y me dio esto de acá, yo tengo que derivar esto de nuevo respecto a x. 4x más y más z. Tengo que derivar respecto a x 4x más y más z. Si derivo respecto a x esto, solo me quedaría 4. Porque este x se simplifica con el de x, la x, me quedaría el 4, el y se hace 0 y el z se hace 0. Entonces, el h1, recordar que el h1 es igual a fxx. Entonces, por esa razón, aquí el h1 es igual a 4. Ahora voy a encontrar las demás derivadas. La otra derivada sería f. Podemos encontrar primero las principales. Fy. Sería derivar respecto a y, la derivada de la función respecto a y, que me dio esto. La derivada de la función respecto a y me dio x más 8y. X más 8y, entonces derivo eso respecto a y. Si derivo eso respecto a y, esto se hace 0 y me quedaría solamente 8. Entonces vendría a ser la derivada de la función respecto a y dos veces, ¿no? Ahora vamos a encontrar la derivada de la función respecto a z dos veces. Entonces tendría que derivar respecto a z la derivada de la función respecto a z, que me dio x más 2z. X se hace 0 y la derivada de 2z respecto a z se hace 2. Ya, listo. Ahora, ¿qué voy a encontrar? Las derivadas cruzadas. La derivada respecto a x y luego respecto a y. Entonces, para derivar respecto, tendría que derivar respecto a y la derivada de la función respecto a x, que me había dado 4x más y más z. Entonces, aquí es la derivada de la función respecto a x. Entonces, si yo derivo esto respecto a y, esto se hace 0, aquí me queda 1 y z se hace 0. ¿Ya? Ahora voy a encontrar la derivada de la función primero respecto a y y luego respecto a x. O sea, al revés. Sería derivada respecto a x, la derivada de la función respecto a y respecto a y era x más 8y. Entonces, si derivo esto respecto a x, me quedaría 1, porque este x se simplifica y se hace 1, y esto se hace 0 porque no depende de x. Ya, ¿cuál me falta ahora? Ya encontré esta, ya encontré esta, ya encontré esta. Ya encontré esta y ya encontré la de acá. Me falta fxz. Ya fxz sería derivar respecto a z la derivada de la función respecto a x. La derivada de la función respecto a x es 4x más y más z. Tengo que derivar eso respecto a z. Entonces esto se hace 0 y me queda 1.
porque la derivada de z se hace 1. Ya encontré esta. Vamos con la siguiente. La derivada de la función respecto a yz. Derivo respecto a z la función que depende de y. Perdón, la función que es la derivada de y, que era esta. X más 8y. Entonces eso lo derivo respecto a z, se hace 0, porque no depende de z. X se porta como constante y la y se porta como constante y se hacen 0. Entonces esta es f de yz. Ahora vamos con f de zx. Tendría que derivar respecto a x y la derivada de la función respecto a z. La derivada de la función respecto a z es x más 2z. Si la derivo respecto a x se hace 1, porque esto se hace 1, y esto se hace 0. Ahora me falta la derivada de la función, lo voy a hacer acá, f de zy. Tengo que derivar respecto a y, la derivada de la función respecto a z, que es x más 2z. Entonces si derivo respecto a y esta expresión, esto se hace 0 y esto se hace 0, porque no dependen de y, entonces me da 0. Entonces esa es la de aquí. Solo apréndanse esto, cómo es la estructura de la matriz, de esta matriz de derivadas. Dense cuenta que en el centro, en la diagonal principal, lo voy a resaltar aquí. La diagonal principal, ustedes tienen siempre las segundas derivadas, fx, x, f y, y, f z, z, para que se les haga más fácil aprenderse. Pero sigue un orden, y yo ya he explicado este orden. Si tienes una función que depende de x, y z, tú tienes la derivada de x respecto a x, de x respecto a y de x respecto a z. O sea, sería el primer componente. De x respecto a x, de x respecto a y de x respecto a z. La segunda fila sería la segunda variable, de y respecto a x, de y respecto a y de y respecto a z. La tercera fila sería la tercera variable, de z respecto a x, de z respecto a y de z respecto a z. Luego que ya encontramos dicha matriz, la voy a armar aquí. X respecto a x me quedó 4. De y respecto a y me quedó 8. Z respecto a z me quedó 2. Luego, de x respecto a y me quedó 1. De x respecto a z, ¿dónde está? Me quedó 1. De y respecto a z, de yz, me quedó 0. De yx, me quedó 1. Y de zx, me quedó 1. Y de zy, me quedó 0. Observación. La matriz se la evalúa luego en el punto que estamos analizando, que es el punto crítico, que a nosotros nos dio 0, 0, 0, este punto. Pero aquí no es necesario evaluar porque todos los resultados nos dieron una constante. Si nos hubiesen dado un resultado, por ejemplo, 4x o 1y, entonces ese valor de x o y lo reemplazamos por la coordenada del punto, que es 0,0,0 en este caso. Entonces encontramos ya la matriz, que vendría a ser la matriz de aquí, la H3. ¿Cuál nos falta encontrar? La matriz H2. ¿Cómo está formada la matriz H2? La matriz H2 solamente es esta parte. Lo voy a resaltar. La matriz H2 es esta parte de la matriz H3. Por eso mejor saquen primero la matriz H3. O sea, la matriz, esta aquí es la H3 y esta acá es la H2. 4, 1, 1 y 8. Y ya saben qué es lo siguiente que tienen que hacer, sacar las determinantes de cada matriz. Entonces voy a proceder a borrar esto para poder tener espacio y sacar la determinante, el determinante de la matriz. Y bueno, ya obteniendo el valor de determinante, ya el resto es sencillo. Ustedes ya saben que se sigue el teorema tal y como nos lo explica y eso sería todo. Ya ahí sabemos si es un punto mínimo, máximo. Ya entonces, el determinante de H1, como H1 solamente es 4, el determinante de 4 sigue siendo el 4, que es mayor que 0. El de H2, ese sí hay que calcularlo. H2, determinante
de 4, 1, 1 y 8. ¿Cómo se calcula el determinante? Este por este sería 4 por 8 menos 1 por 1. 4 por 8, 32, menos 1 por 1, 1, 32 menos 1, 31. 31 es mayor que 0. Entonces el determinante del segundo, vamos a ver si estamos en lo correcto, es el 31. Aquí está. 31 y 31 es mayor que 0. Ahora falta el determinante de la tercera, el H3. Aquí tienes en cambio una matriz más grande. Entonces, sí va a tomar un poco más de tiempo. ¿Cómo calculas el determinante de esta matriz? Por cofactores. Pones más, menos, más. Los signos y empiezas tomando pivotes. Por ejemplo, sería este cubriendo con el de acá. Si no me equivoco es el método de los cofactores. Sería 4, que vendría a ser tu pivote. Y sacas el determinante de la matriz que queda más pequeña. Sería 2 por 8, 16. Menos 0 por 0, 0. Menos. Borramos esto. Y ahora señalamos este con el de acá. Menos 1. Ahora la matriz, sacamos el determinante de la matriz que sobra, que sería 1 por 2, 2. Menos 0 por 1, 0. Y más 1. Borramos esto otra vez. Sería este con este. Y ahí sacamos el determinante que vendría a ser el de acá. 1 por 0, 0. Menos 8 por 1, 8. Vendría a ser igual a 4 por 16 menos 1 por 2 más 1 por menos 8. O sea, 16 por 4, si no me equivoco, es 64. Sí, 64 menos 2 menos 8. Es lo mismo que 64 menos 10. Entonces 54. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Sí, aquí está. 54. 54 es mayor que 0. Entonces, ¿qué caso tenemos aquí? Tenemos que H1, su determinante es mayor que 0. Aquí lo tenemos. Y H2, su determinante es mayor que 0. Aquí nos dio 31, que es mayor que 0. Y H3, su determinante es mayor que 0. Nos dio 54. Entonces nosotros revisamos en el folleto. Si H1 es mayor que 0, H2 es mayor que 0 y H3 es mayor que 0, entonces el punto es un mínimo de F en el conjunto U. Eso es lo mismo que se concluye acá. Por lo tanto, se concluye que el punto 0,0,0 se produce un mínimo. En ese punto se produce un mínimo cuyo valor es, y ese punto se evalúa en la función. Entonces, donde tenemos la función, que es aquí, esta aquí es la función, vamos a evaluar el punto f 0,0,0 y a 2 por 0 al cuadrado más 0 por 0. Voy a hacerlo en la parte de abajo mejor. No me alcanza aquí. Bueno, según el criterio ya vimos que eso es un mínimo. En ese punto se define un mínimo. Entonces lo que nos hace falta es, dicho mínimo, encontrar qué punto se define al evaluar en la función. Sería 2 por 0 al cuadrado más 0 por 0 más 4 por 0 al cuadrado más 0 por 0 más 0 al cuadrado más 2. Esto se hace 0, se hace 0, se hace 0, se hace 0, se hace 0. Nos queda solamente el 2. Entonces la función evaluada en 0,0,0 es 2. Entonces ese es un mínimo. Es un mínimo de la función. ¿Por qué es un mínimo de la función? Porque ya lo vimos con el teorema, ¿no? Ya, eso vendría a ser, a ver qué más dice aquí, para el caso de n variables tenemos, ya eso es la siguiente clase. Gracias por la atención prestada. Espero haberme hecho explicar bien. Y si esta clase te ha servido
Y bueno, y estás en la posibilidad de hacerlo, puedes colaborar con el canal dando clic aquí donde dice gracias o en el enlace que dejaré en la descripción del video. Gracias por la atención prestada, estudia mucho, esfuérzate bastante y nos vemos.